Nuestra historia comienza viendo a dos guardias vigilando una celda. Unos pasos se acercarían y al darse de cuenta, uno de los guardias la llamaría Alteza. La mujer ordenaría a los guardias que se retiraran y estos obedecerían, presentándonos a Rosweiss, la reina dragona plateada. Dentro de la celda, Rosweiss le hablaría a un hombre encadenado, preguntándole que se sentía ser prisionero del clan de los dragones. El hombre llamado Leon solo diría débilmente que lo matara de una vez. Rosweiss se lo pensaría un momento, tomándolo del rostro mientras que le decía que eso no era tan fácil, arañándole la cara para sacar un poco de sangre. Leon se zafaría de su agarre diciéndole que le hiciera lo que quisiera, pero que lo hiciera rápido. Rosweiss lo compadecería mientras lamía su sangre diciéndole que era una pena que alguien tan fuerte como él acabara en ese estado por ser incriminado injustamente, ofreciéndole unirse a ellos. Leon le preguntaría con una sonrisa si acaso ella era tan idiota para pensar eso. Esto haría enojar a Rosweiss, que lo golpearía con su cola mandándolo a estrellar contra la pared. No contenta con eso, le pondría el pie encima preguntándole cómo se atrevía un prisionero como él a portarse así con ella, diciéndole además de que él ya no era el gran héroe que fue en el pasado alabado por miles de personas con el sueño de acabar con los dragones, pidiéndole que despertara de una vez. Su realidad era más patética. Él no tiene hijos ni familia, así que su preciado legado morirá con él. Leon le diría con dificultad que no subestimara a la humanidad. Rosweiss lo agarraría por el cuello con la cola y lo elevaría llamándolo testarudo. Leon la llamaría por el apodo de su majestad. Esto intrigaría a Rosweiss, que le preguntaría si pensaba pedir clemencia. Pero Leon diría que ella había cometido dos errores. Esto confundirá a Rosweiss, que no entendía lo que estaba diciendo. Leon continuaría diciendo que el primero fue quedarse completamente sola con él y el segundo fue haber probado su sangre, usando una habilidad llamada maldición de sangre que afectaría al instante a Rosweiss, la cual lo soltaría y se alejaría de él pensando que se sentía muy caliente, cayendo de rodillas sin entender qué le estaba ocurriendo. Leon la miraría desde arriba, diciéndole que pronto experimentaría el peor dolor de su vida, pero esta no lo escucharía abalanzándose sobre él y tumbándolo al piso. Leon estaría confundido, no entendiendo por qué Rosweiss se estaba excitando. De repente ella lo besaría. Tras una hora podemos ver a Rosweiss despertando desnuda sin entender qué había pasado, preguntándole con rabia a Leon qué le había hecho. Este estaría descansando en la pared, respondiendo que usa una técnica única llamada maldición de sangre, la cual une sus almas a través de la sangre, y cuando él muera la maldición le causaría un dolor sin fin. Rosweiss no le creería, ya que eso no explicaba lo que acababa de pasar. Leon explicaría que desconocía ese efecto de la maldición pensando que el dolor era todo. Rosweiss le pediría que se callara, pero Leon continuaría preguntándole si los dragones no practicaban algo llamado monogamia, lo cual en ese mundo consiste en solo tener descendencia con la primera persona que tengan relaciones, lo que significa que Rosweiss solo podrá tener descendencia con él. Rosweiss lo maldeciría, pero este se burlaría de ella por pensar en qué dirán los demás dragones cuando se entere que la reina no podrá tener descendencia. Rosweiss intentaría atacarlo, a lo que Leon diría simplemente que eso no era necesario ya que él estaba a punto de morir, diciéndole con sus últimas fuerzas que viva el resto de sus días así, siendo esa su maldición para ella. Un rato más tarde, Rosweiss terminaría de vestirse, viendo al difunto Leon en el piso, diciendo que si acaso pensaba realmente que lo dejaría morir tan fácil por lo que ha hecho, usando un poder que haría que aparezca una marca en el pecho de Leon. En la siguiente escena, nos cuentan cómo Leon fue adoptado por su maestro, cuando éste defendió a una niña de un perro rabiosos. A los 10 entró a la escuela de cazadores de dragones, para unos años después graduarse siendo el más joven y con las mejores calificaciones de la historia. A los 15 años ya luchaba contra cientos de dragones y conseguía logros increíbles, siendo conocido como el cazador de dragones más fuerte que ha existido. O eso era antes de convertirse en prisionero de los dragones. Leon abriría los ojos y nos dirían que han pasado 2 años desde que fue capturado. Leon se levantaría exaltado, preguntándose dónde estaba. Una cabellera se asomaría por la puerta, siendo una niña pequeña, que se alegraría de que estuviera despierto. Leon se sorprendería de lo linda que era la pequeña. Este pensaría que estaba en el cielo, por las buenas acciones que cometió en vida, diciéndole a la niña que ella debía ser un ángel, pero ésta no sabría qué era eso. Leon le preguntaría cómo se llamaba, y ésta le respondería que se llamaba Moon. Leon le diría que era un nombre bonito, pero se extrañaría del cabello blanco y negro de la niña. Moon diría que su madre le dijo que su nombre significaba luna. Leon se presentaría diciendo que se llamaba Leon Cosmote. Moon diría enérgica que también lo sabía.
debido a que su madre también se lo dijo. León se pondría nervioso, preguntándole quién era su madre. Moon diría simplemente que su madre era Roswise, lo que pondría de piedra a León, el cual ataría cabos, y preguntaría si eso lo convertía a él en su padre. Y Moon lo confirmaría alegremente. Esto impactaría a León. Al enterarse que ahora tenía una bendición, en pleno colapso mental de León, Moon saludaría a su madre, corriendo a avisarle que León había despertado, diciendo que ya lo sabía. Mirando a León, le diría con una sonrisa que finalmente había despertado. Moon le preguntaría a Roswise si no estaba feliz de verlo despierto, ya que venía a verlos todos los días. Roswise respondería que sí, y León pensaría que la sonrisa de Roswise era falsa. Roswise le pediría a Moon que fuera a jugar al patio debido a que tenía que hablar algo con León. Una vez solos, León le preguntaría sin rodeos si en verdad era el padre de Moon. Roswise diría que efectivamente era su hija biológica. León preguntaría entonces por qué dio a luz a la niña y lo salvó. Si ella lo odiaba tanto, Roswise le respondería que no podía dejarlo ir así nada más. Después de lo que hizo, León alegaría que no tenía intenciones de hacer eso, siendo una experiencia horrible para él. Roswise se acercaría más, preguntándole si en verdad fue algo tan malo para él, respondiendo León que sí, a lo que Roswise lo tomaría con la cola por el pie y lo tumbaría a la cama, para luego subírsele encima. Mientras León le preguntaba qué hacía, Roswise le arrancaría la camisa, para luego decir que planeaba marcarlo con su propio patrón del dragón. Mientras León le suplicaba que no lo hiciera, a Roswise no le importaría las súplicas de León, marcándolo con su patrón en el pecho, diciéndole que a partir de ese momento se convertiría en su prisionero, siendo imposible para él dejarla, burlándose de él. Al pensar en qué dirían los humanos cuando vean el tatuaje del dragón, dirán que él se rindió ante los dragones. León preguntaría el por qué le hacía eso. Roswise respondería que era para que él fuera humillado toda su vida por ella. Siendo esa una forma típica de venganza de los dragones, nos explican que el patrón de los dragones se activa cuando uno de los dos quiere reproducirse con el otro, haciendo que el individuo no pueda resistirse al sentimiento, terminando con Roswise preguntando coquetamente si empezaban ya. Después del acto de pasión totalmente consensuado, vemos el castillo dragón plateado, donde dos sirvientas estarían hablando sobre cómo Roswise parecía estar de buen humor, debido a que León había despertado. León estaría escuchando a lo lejos, pensando en cómo Roswise realmente anunció que ellos estaban casados para mantener la farsa, recordando cómo Roswise lo ordeñó como vaca toda la noche, pensando con rabia que se negaba a seguir siendo el juguete nocturno de una dragona ninfómana. Este se fijaría en la entrada del castillo, notando que no había tantos guardias como antes, planeando cómo escapar hasta que algo llamaría su atención, siendo un agujero convenientemente escondido. León se acercaría pensando si acaso podía ser una trampa, pero no le daría importancia, ya que tenía que escapar, de allí como sea, empezando a pasar por el agujero prometiendo que volvería por Moon después. Desde lo lejos Moon lo estaría viendo en su intento de escape, avisándole a Roswise, la cual estaría a su lado, tomando el sol. Roswise diría calmadamente que ya lo había visto. Entonces Moon preguntaría si planeaba pescarlo nuevamente, pero Roswise la corregiría amablemente diciendo que la palabra pescar era muy grosera para referirse a su padre, y que simplemente dijera que lo traerían de vuelta. Unos momentos después. Un rato más tarde, León estaría corriendo pensando que Roswise no podría alcanzarlo, después de haber corrido tanto tiempo. Pero algo llamaría su atención, siendo Roswise en su forma dragón, la cual se acercaba volando, diciéndole que era un muy buen corredor. León intentaría huir, pero Roswise se pondría frente a él, bloqueándole el camino. Roswise le diría que si acaso todo eso no le había parecido divertido, ya que fue ella la que hizo el agujero solo para molestarlo, al hacerlo pensar que podía escapar. León respondería que lo sabía, pero no perdía nada intentándolo. Roswise le preguntaría qué pensaba hacer si llegaba a territorio humano, ya que por la marca de dragón que ella le puso no podría seguir siendo un cazador de dragones. León respondería que si ese era el caso, empezaría una nueva vida lo más lejos posible de ella. Esto fastidiaría un poco a Roswise, la cual diría que León era un malagradecido, tomándolo con sus patas y empezando a volar. León le preguntaría alarmado a dónde lo llevaba, y Roswise diría que si tantas ganas tenía de volver, ella lo ayudaría a llegar. 3 horas después, Roswise dejaría caer a León, el cual chocaría con varios árboles antes de caer contra el suelo. Levantándose adolorido, se percataría
de que estaba frente a una ciudad, del territorio humano. León no se lo terminaría de creer, y Rosweiss en su forma humana se lo confirmaría, diciéndole que debía sentirse raro volver allí, luego de tanto tiempo. Pero sin embargo no podía dejarlo regresar, activando la marca en su pecho, haciendo que León sintiera la necesidad de reproducirse con Rosweiss. Esta lo arrinconaría contra un árbol, y León diría débilmente que ese debió ser su plan. Desde un principio, la ninfómana lo confirmaría, explicándole que le parecía apropiado someterlo de esa forma frente a su ciudad natal, sin que él pueda hacer nada para evitarlo. León respondería que no perdería la fe por eso. Agarrándole la mano le prometería que le devolvería esa humillación el doble. Esto tomaría por sorpresa a Rosweiss, la cual no esperaba esa reacción, pero sonreiría y terminaría por decirle que estaría esperando ansiosamente por ese momento.